El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, tomen asiento, amados, alabado sea Dios. Aleluya. La palabra de Dios tiene la particularidad de guiarnos, de enseñarnos, de marcar un camino. Y fundamentalmente la palabra de Dios nos encierra dentro de lo que es el Evangelio, la buena noticia. El Evangelio es buena noticia de salvación. Qué tremendo. La palabra de Dios tiene la particularidad de que se diferencia de toda otra palabra. En el mundo hay muchas palabras, hay palabras de todo tipo. Está lleno inclusive palabras que han sido puestas en libros, palabras que realmente le han dado mucha importancia, palabras que han sido encuadradas dentro de lo que es la psicología, la filosofía y todas las ideologías de este mundo. Pero si hay algo que la palabra de Dios es la que tenemos que hacer hincapié, hermanos. Primero, como creyente, como cristiano. Segundo, porque la palabra de Dios dice que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. La palabra de Dios tiene entonces poder creativo, un poder también no solamente creativo, poder que Él puede hacer de la nada, grandes cosas. Los cielos y la tierra fueron hechos de la nada. Cuando no había nada más que caos, Dios habló y comenzó a organizarse todas las cosas. Cuando cada palabra que Dios hablaba era palabra creativa, era palabra que daba una formalidad a todas las cosas y la formación de planetas, de estrellas, todo lo que vemos hoy. Porque dice que todo fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo, ¿no? O sea que para nosotros es locura. Para cualquiera que realmente se ponga a analizar un poquitito, nunca puede creer que la palabra de Dios pueda tener la particularidad de hacer cosas como crear. Y fíjense que esto tiene que venir por fe también. En la palabra de Dios tenemos que apoyarnos porque nosotros sabemos que la palabra de Dios, al tener un poquito de conocimiento de que saber que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, es creativa, el que la cree comienza a recibir promesas y milagros. O sea, pero para eso hay que creer. Jesús dijo, hay que creer para ver la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando creemos en Jesucristo y en su palabra, que es la base fundamental del Evangelio, entonces allí es donde realmente nosotros podemos ver milagros. Claro, mientras no necesitemos milagros y vamos bien. Por ahí el milagro económico que tanto se está predicando en este tiempo. No hay forma de que una persona pueda recibir dinero a través de la palabra. No hay forma. En la Biblia hoy estaba leyendo Apocalipsis, hay dos mensajes claros a las iglesias. A una le dice que eres pobre y porque eres pobre, en realidad yo te veo como rico. Y al otro que era rico le dijo que era pobre, desventurado y miserable. Fíjese la diferencia que hay en el concepto humano con el concepto de Dios. Y acá es donde viene todo lo raro que por eso a la gente le cuesta creer. La gente se apoya en lo que ve. La gente se apoya en lo que realmente está viviendo y en lo que sus ojos le están diciendo. Y a veces hasta el ojo engaña. Ayer estábamos viendo con Damián ahí un programa donde dice que cómo es engañada la mente, ¿no? Cómo es engañada los ojos. Cuando los ojos están acostumbrados a ver cosas y esas cosas que ve, en realidad no es una realidad absoluta.
es una realidad no concreta, es una realidad inexistente. Hay cosas que vemos que realmente sorprenden cuando vemos que la óptica nuestra no se condice con una realidad. Y depende de qué nos pongamos delante. Se ponían anteojos, no sé, tipos con aumento, en donde se desfiguraba la visión y la gente tiraba una pelota para embocarla en el aro y le erraba, porque la visión que tenía era más o menos 30 grados a la derecha de lo que él estaba viendo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos que apoyarnos en lo que vemos, y por ahí lo que vemos a veces está 30 grados a la derecha o 30 grados a la izquierda. No es una realidad. Por eso Dios, ¿qué quiere hacer de nosotros como cristianos? Llevarnos y guiarnos por medio de su palabra. La palabra es la que te orienta y la que te hace ver esa realidad. Jesús decía que el que dice que ve es ciego. Y cuando puse los dos ejemplos de las dos iglesias, también vemos algo rarísimo para analizar. Claro, nosotros ya estamos acostumbrados, la iglesia de Jesucristo está acostumbrada a reconocer entre una y otra cosa. Pero la gente que está viniendo dentro del Evangelio, la gente nueva, la gente que se está plegando, comienza a decir, ¿pero qué está hablando este hombre? Porque comenzamos a ver realmente una realidad inexistente. Entonces, yo profiero palabra de bendición para tu vida a través de lo que está escrito, y vos recibís si la crees. Si no la crees, no la recibís. Amén. Yo puedo proferir palabra profética escrita de Dios, y vos podés recibir un bien, un milagro, una sanidad, alguna cosa que por allí no era imposible para vos. A través de la palabra Dios puede hacer cosas maravillosas, si la crees. Por eso que la Biblia nos enseña entonces a transitar un camino totalmente diferente, un camino difícil de entender, pero un camino que solamente es válido por la obediencia. Amén. Ustedes saben que hoy la ciencia aumentó muchísimo, también estábamos viendo eso. Dice que el profeta Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y hoy la ciencia nos maravilla. Miramos la ciencia con lo que está ocurriendo y decimos, qué tremendo que es la ciencia, te maravilla. Han hecho experimentos, inclusive hay experimentos que se dicen que van a poder regenerar brazos cortados, dedos cortados. Ya hay un experimento de un dedo cortado, en donde aplicaron por medio de células madres de cerdos, regeneraron un dedo. A un hombre le creció un dedo que había sido cortado. Tremendo, ¿verdad? Yo digo, todo eso me maravilla. Ahora, si el hombre, permitido por Dios con toda esa ciencia, logró cosas como esas que te maravillan, ¿qué puede llegar a ser Dios que hizo al hombre? O sea, el hombre hace algunas cosas que por medio de la ciencia parece milagro, y Dios hizo a ese hombre que puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Si sacamos una cuenta muy clara, y yo quiero que ustedes puedan ser inducidos por estas verdades, si sacamos una cuenta muy clara, el hombre en sí mismo no cree. El hombre, cuando habla algo, no cree, no dice yo voy a poder hacer esto y a ciencia cierta lo va a poder hacer, no lo hace. Porque hay cosas que son sobrenaturales y que tienen que pasar por la fe. En cambio hay hombres que dicen con fe una palabra de Dios y se cumple, y eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener como iglesia. Fe en lo que no vemos, creer que lo que estamos viendo por ahí no es la realidad, sino poder creer en lo que está escrito. Entonces la fe venía por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos primero oír, tenemos que creer en la palabra, escuchar palabra de Dios, porque si escuchamos otro tipo de palabras, esas palabras no nos van a hacer absolutamente nada. Las palabras que tienen poder es la palabra de Dios. Pero podemos ir a la Biblia para entender un poquitito mejor esto, porque no quiero por ahí no sé si te gusta así.
queremos creer que realmente Dios tiene un plan a través de la palabra y ese plan lo va a cumplir en la medida que nosotros podamos creer. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús entonces. Hay una palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Quiero ver un poquitito más claro esto, para que nosotros podamos clarificarlo y poder desarrollarlo a través de la luz de la palabra. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Estos que están creando y haciendo cosas científicas y que a los ojos pareciera que fueran hasta casi milagros. Sin embargo, Dios dice que desechó este tipo de cosas. Porque hoy, ¿por qué se iba a aumentar la ciencia? El profeta dijo que se iba a aumentar la ciencia. La gente se está volcando por los magos, por los científicos, por la ciencia, y está dejando de lado la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está perdiendo eficacia para ese tipo de gente. La palabra de Dios está siendo relegada. Entonces las iglesias ya no predican la palabra de Dios, predican una palabra mezclada con filosofía y con psicología y con ciencia, para que a través de esa palabra ellos puedan estar a tono con el mundo. Y la Biblia nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, y que nada tiene que ver el templo de Dios con el templo de Baal. Amén. Entonces acá es donde tenemos que ir marcando la diferencia. Estamos viendo todo ese tipo de manifestaciones y cosas que por allí nos sorprenden, pero realmente esas cosas que nos sorprenden, esas cosas que están sucediendo, esas cosas que están pasando, ¿a quién sorprende más? Realmente al mundo. Lo deja impactado, lo deja creyendo en la ciencia, y cuando nosotros salimos hablando una palabra de Dios, que Dios hizo los cielos y la tierra por su palabra, la gente está delirando. Nosotros sabemos que por la ciencia se puede hacer esto, aquello, pero por la palabra. Ahora, fíjate vos cuando empezás a creer en la Biblia. La palabra es más milagrosa que todos los actos científicos de este tiempo. La palabra puede crear, dijimos, ¿verdad? O sea, puede recrear miembros cortados como dedos o piernas. Y quien profiere esa palabra tiene que tener fe en la palabra que está predicando, y el que necesita ese milagro tiene que tener fe para recibirla y que ese milagro ocurra. Entonces, en las dos cosas necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios tenemos que tener fe, no en la ciencia, sí en la palabra de Dios. Sabiendo esto, que Dios dice que entonteció la sabiduría de este mundo. Ahora, desarrollando bien la palabra que estamos leyendo, vamos a entender un poquitito más a dónde quiero llegar. Dice entonces, porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? No nos tratan de locos, hermano. Mucha gente nos ha tratado de locos por causa de la palabra, por causa de vivir la palabra, por causa de creer en la palabra. Y eso hace que nos distingamos entonces de los que no creen. Entonces hay dos tipos de personas, las que creen y las que no creen. Las que creen son las que aceptan todo el consejo de Dios, creen en la palabra y dicen: yo creo que puede haber milagros por medio de la palabra de Dios. Y el que no cree dice: este está loco. Hay dos distinciones claritas. Entonces, el que no cree es incrédulo y no tiene nada que ver con el crédulo, con el creyente. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz, y acá vamos a hacer ese hincapié,
No es la palabra que por ahí se está predicando necesariamente. Se necesita predicarle la palabra de la cruz para que el Evangelio tenga poder, para que el Evangelio tenga ese poder que sane, que libre y que regenere, y aún que haga crecer. Si hay algún pie cortado, algún dedo cortado, puede hacer crecer también por medio de la palabra. Se ha dicho que hay pastores que por allí han hecho crecer piernas a niños, a niñas, a través de la oración. Y yo lo creo. Primero lo creo no por el hombre, lo creo por lo que está escrito. Creo que la palabra de Dios tiene ese poder. Creo que la palabra de Dios puede hacer ese tipo de milagro. A lo mejor hay alguno que está escuchando por allí y dice, pero ¿puede ser todo esto? Claro que sí. Si hoy te estás maravillando con la ciencia y la ciencia no ha llegado ni siquiera a la milésima parte de lo que significa el poder de la palabra de Dios, y muchos están creciendo porque están demostrándole que a través de la ciencia están ocurriendo ese tipo de manifestaciones casi milagreras, ¿cómo no podemos creer en la palabra de Dios que por medio de ella se hicieron los cielos y la tierra, y que aún a través de la palabra de Dios, cada vez que proferimos la palabra, nosotros sentimos que tiene un sonido, pero no podemos verla? ¿Quién puede ver la palabra? Vos estás reconociendo la palabra por qué medio, porque estás oyendo. ¿Y cómo estás discerniendo una palabra que viene de Dios y una palabra que viene del mundo? Porque ya tenés un discernimiento espiritual en tu vida que te fue formando a través de la palabra, y que vos podés discernir entre la palabra de Dios y la palabra profana. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias llenas de gente que está predicando palabras que no son de Dios? Que las mezclan con las palabras de Dios y que hacen confusión en este tiempo. Por eso que acá el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, cuando le envía esta carta a los Corintios, le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué tendría que decir eso Pablo? ¿Y a quién le estaba predicando? ¿Al mundo? ¿A la iglesia, amado? ¿Por qué le estaba predicando esto a la iglesia? Porque la iglesia estaba cayendo en esto que hoy han caído las iglesias. En creer en todo lo maravilloso que ven, y eso que ven hace que uno salga y pierda el sentido del oír. Aprende más a creer por lo que ve que por lo que oye. Y ahí es donde se produce entonces lo que hoy está viviendo la iglesia. Una iglesia cauterizada, una iglesia apagada, una iglesia sin milagros, una iglesia que no tiene poder porque no está la palabra de Dios, y por consiguiente, al no estar la palabra de Dios, no está el Espíritu Santo. La palabra de Dios es aportada por el Espíritu Santo, y a la vez el Espíritu Santo apoya la palabra escrita de Dios. Entonces, cuando nosotros soltamos palabra de Dios, aquí en este lugar algo está sucediendo. Tu vida por dentro está cambiando. Tus pensamientos, tu mente, tu forma de vivir comienza a cambiar. Ya no pensás como antes, comenzás a pensar de otra manera. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salva, esto es, ¿a quién? A nosotros como iglesia. ¿Qué viene a ser para nosotros? Es poder de Dios, es poder de Dios. Amén. ¿Qué es la palabra entonces para nosotros? Es poder de Dios, amado. Y ese poder de Dios lo ejercemos a través de oír, porque vos estás escuchando palabra y por el oír estás recibiendo el poder de Dios. Amén. ¿Vieron aquel hombre que estaba a la orilla del lago de Bethesda, del estanque de Bethesda? Que estuvo no sé qué cantidad de años allí a la orillita, y cada vez que quería tirarse, porque de cuando en cuando un ángel descendía, una vez al año, descendía un ángel allí, y el primero que caía en el estanque era sanado. Y allí, hasta ese momento, este hombre nunca había podido ser sanado, porque él no podía moverse por sí mismo. Él no tenía fuerza, él no tenía movilidad, alguien tenía que empujarlo, pero había otros intereses. Los que llevaban a los otros, querían sanar a los otros. ¿Quién se iba a preocupar por él? Hoy pasa eso, amado. ¿Quién se preocupa por vos? Si vos no venís acá a buscar palabra, amado, si vos no venís a este lugar, no te movilizás, no venís a este lugar, no venís al estanque,
nunca vas a poder lograr objetivos altos en Dios. Y si necesitas sanidad, a veces no solamente la sanidad del cuerpo, amado, a veces necesitamos sanidad mental, sanidad espiritual, quitar los malos pensamientos, quitar la ira, quitar la contienda, quitar un montón de cosas que están rondando alrededor de nosotros y que se fueron apoderando de nosotros. Pero a veces estamos como ese hombre que estaba ahí a la orillita del estanque, que de cuando en cuando, de vez en cuando, o una vez al año, venía un ángel, sacudía las aguas y el primero que caía ahí se sanaba. Hasta que vino alguien que no rezaba ni una vez al año. Alguien que está cada segundo de tu vida al lado tuyo. Alguien que realmente sí se preocupa por vos. Los otros no se preocupan por vos, pero Él sí. Él sí está ocupado y preocupado por tu vida. Y sabe lo que necesitas. Sabe lo que necesitamos. Y Él puede conducirnos a esa victoria. Dice que se encuentra con Jesús y le pregunta a Jesús si quería ser sanado. Y dice, sí, claro, pero mientras yo quiero tirarme ahí, vienen otros, se tiran primero que yo y son sanados y yo sigo postergado. Y el Señor muy brevemente dijo, levántate, toma tu leche y anda. ¿Quieres algo más maravilloso que eso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Trajo un amuleto? ¿Trajo un aparato? La palabra. Yo quiero que vos sepas el valor de la palabra, que conozcas el valor de la palabra. Porque cuando vos conoces el valor de la palabra, para vos no va a haber imposibles. Escuchá bien lo que te digo. A lo mejor perdiste la fe por un montón de circunstancias. Este hombre había perdido la fe. Este hombre estaba al costado del estanque. Ya no había esperanza para él. Estaba inmovilizado. Hay muchos cristianos que están inmovilizados espiritualmente, no vienen a este lugar. Mandan a decir que al pastor ore por él. Mandan a decir, che, cuando pueda voy a ir a la iglesia. O hay cosas más importantes quizás. Y no se movilizan para este lado. Y a veces dicen, no tengo quien me lleve. Como ese hombre, no tengo quien me tire ahí en el estanque. Yo quiero decirte algo, amado. Hoy no precisás que alguien te traiga. Hoy tenés que tomar la decisión de estar en el estanque. Porque la palabra por sí sola, con la autoridad que tiene al estar cerca del estanque, va a producirte milagros. Ya no precisás venir una vez al año o de vez en cuando, sino que precisás venir todas las veces que hay culto en este lugar, porque es necesaria la palabra para que complete la obra. Acordate que cuando este hombre fue sanado le dijo, vete y no peques más. Y el no pecar más significa no rechazar más a Jesús. El que rechaza a Jesús está en pecado. ¿Cómo puedo rechazar a Jesús? No viniendo en este lugar. ¿Por qué? Si yo amo a Jesús y entonces si lo amas, ¿por qué no venís? Porque quien ama a Jesús pone en primer lugar a Jesús, ¿o no? Y si pone en primer lugar a Jesús, este es el lugar donde estamos miércoles y domingo para estar en este lugar adorando al Señor. Y si no estamos aquí es porque hay otras cosas prioritarias. Entonces estamos inmovilizados, no físicamente, espiritualmente. Estamos como ese varón. Si no lo empujan, no cae el agua. Si no lo empujan, no está en el estanque. Y no puede ser sanado, no puede ser salvado. ¿Me estás escuchando? Entonces, ahí es donde viene el problema de muchas personas que tropiezan. Y ahí es donde viene porque empiezan a evaluar. Si el hombre que estaba enfermo allí, lo primero que cuando se encuentra con Jesús le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres mayor que el ángel que viene acá?
A veces hacemos eso. A veces buscamos el lugar que nos parece que va a ser poderoso. El lugar no es poderoso. Escuchad bien, amado. El lugar puede estar rodeado de oro, puede ser el más grande, el más chico, pero el lugar en sí no es poderoso. El templo por sí mismo no se santifica, sino quien está dentro es el que santifica el templo. Y si aquí no está la palabra de Dios, vos podrás venir todas las veces que quieras y no vas a ser salvo. Hay personas que cuestionan todo ese tipo de cosas. Y yo le digo a esas personas que cuestionan ese tipo de cosas que prueben de acercarse al estanque, que no estén paralizados, acostumbrados a recibir siempre la misma dosis de geniol que no puede sanar. Si a un enfermo terminal de cáncer vos le das aspirina, ¿vos crees que se va a sanar? A lo mejor le puede aliviar un poquito el dolor, ¿verdad? Pero no lo sana. Hay mucha gente que está a la orilla del estanque de Betesda que están recibiendo esas pequeñas dosis de geniol simplemente para aliviar su conciencia, pero se van al infierno si no se arrepienten, si no buscan la verdad, si no buscan la verdadera palabra de Dios, si no buscan a Jesús. Jesús, cuando se aparece allí, le preguntó si quería ser salvo. ¿No le dijo que eres un geniol? Porque ya estaba podrido de genioles, perdón la expresión. Estaba cansado de tomar dosis de esperanza. Estaba cansado de esperar que alguien lo tire en el tanque y nadie lo iba a tirar. Hay muchas personas que andan recorriendo iglesias esperando que le den un geniol. Y hay lugares tan buenos como este que pueden venir a recibir la total sanidad, la verdadera medicina, que es la palabra de Dios. Porque en los otros lugares simplemente le dan genioles, le dan aspirinas. No le dan la dosis necesaria de la verdadera palabra de Dios para que se salve, para que se salve. Ahora, gracias a Dios por los que vienen. Gracias a Dios por los que están. Gracias a Dios por los que quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Y no porque la diga yo, sino porque en este lugar todos juntos respetamos la palabra. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiere decir que el que no escucha la palabra de la cruz, se pierde. Qué sencillo, ¿no? A veces decimos, che, pero ¿por qué cuestionamos tanto que la única iglesia es esa? ¿Qué? ¿Por qué? No, es simplemente porque predicamos la palabra de la cruz. Y donde se predica la palabra de la cruz hay salvación y vida eterna. Amén. Donde se predica la verdadera palabra, hay sanidad, hay poder y hay liberación. Esa es la diferencia que yo quiero enmarcar y que la tengamos, que tenemos que conocerla, amado. No te acostumbres a tomar genioles para el dolor. No te acostumbres a tomar aspirina para calmar el dolor, porque eso no salva, eso calma, eso no sana, calma. Entonces hoy está lleno de palabras que calman. Tapan el pecado. Mucha gente dice, dura la palabra, pastor. No. ¿Y saben por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque hay muchas personas que no quieren arrepentirse de sus pecados. Quieren vivir libremente, quieren salvarse y por el otro lado pecar. Nadie se haga ilusiones que si está en pecado se va a salvar. El que entró en pecado y no se arrepiente no se salva. Y acá te lo decimos, en otro lado no lo dicen. Pero claro, en otro lado también corres el riesgo de muerte espiritual. Porque ahí te dan solamente aspirina para calmarte, para cubrir un poco la conciencia. Sin embargo, la Biblia, ya ves que no lo digo yo, la Biblia, la palabra de Dios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Viste que no lo digo yo? Está escrito acá. Ahora, claro, mi pastor no predica eso, pastor. ¿Y qué te predica el pastor? A ver, vamos a buscar algo de lo que pueda predicar el pastor. Todo me es lícito. Y ahí lo deja.
Sos hijo del gran rey. Aspirá a tener más, no te quedes ahí. Jesús le dijo a la iglesia esa que era pobre, no era suficiente, le dijo, tú eres rico, no digas que sos pobre, tú eres rico. Y a la iglesia que estaba rica diciendo no tengo necesidad de nada, che, le dijo, tú eres pobre, desventurado y miserable. ¿Me estás escuchando? ¿Viste que los valores espirituales de Dios son diferentes a los valores terrenos de esta tierra? Es totalmente opuesto. Qué importancia que tiene cuando oímos palabras, cómo se despierta en nosotros la fe, cómo se despierta en nosotros la confianza, cómo nos damos cuenta que esta palabra tiene poder porque es de Dios. Y la otra son las aspirinas que calman. Esta te sana, hermano. Amén. Esta te da libertad. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz. ¿Por qué la cruz? En la cruz se salvó un ladrón de los dos que estaban allí con el Señor. Por medio de la cruz, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Dale gloria a Dios, claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Por lo tanto, la palabra de la cruz, que no es la aspirina, es el poder de Dios, es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Y acuérdense que este mensaje es para la iglesia, no es para el mundo. Claro que el mundo que cree en Dios puede oír esta palabra y también quiere aceptarla. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. Es poder de Dios. Quiere decir que vos viniste a escuchar acá poder de Dios. Quiere decir que vos te vas de acá con poder de Dios. Amén. No te vas calmado. El problema es cuando por allí te calman. ¿Cuánto te dura el calmante? Los que están sufriendo mucho lo saben esto, En los hospitales, hermanos queridos, gente querida que está sufriendo horrores y que le dan una inyección, un calmante porque no pueden hacer nada por él. Quiero decirte, amado, que Dios puede hacer mucho por vos. Quiero decirte, amado, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, porque la palabra de la cruz, que para los médicos, para el mundo en general, o para los incrédulos y aún están dentro de la iglesia, es locura, pero a los que creemos es salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Qué importante es entonces escuchar la verdadera palabra de Dios. Viste que venimos acá, nos reunimos en este lugar, dejamos un montón de cosas de lado por estar en este lugar. Y decimos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios. Pues está escrito, ¿qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios. Tremendo, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que vos estás viendo como supuestos milagros, Dios lo da por perdido. No sirve. Sirve la palabra esta que estamos predicando. Sirve esta palabra que muchos no quieren recibir porque es locura, porque es dura. Yo no encuentro nada de duro esta palabra, honestamente. Primero porque la respeto, segundo porque está escrito, tercero porque no nace de mi corazón, sino que yo aprendo y acepto en mi corazón esta palabra. Dice entonces, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Tremendo, ¿no? Es importante que aprendamos entonces a escuchar verdadera palabra de Dios y a creerla, pase lo que pase. Yo le creo a Dios, no a la palabra de ciencia, no a la palabra de hombre, le creo a Dios. Amén. Porque después pregunta aquí el apóstol y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué dice que hizo el Señor?
Qué tremendo. Por eso que hay diferencia, ¿viste? Mientras el mundo piensa una cosa, Dios piensa otra total y absolutamente diferente. Y nos enseña a nosotros ese pensamiento, esa palabra. Y nos guía para vivir del lado del Señor y no del lado del mundo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, ¿cómo se salvan los creyentes? Por la locura de la predicación. Tremendo, ¿no? Viste que para muchos es locura lo que predicamos. Es duro lo que predicamos, para muchos. Yo te digo que esto es bálsamo, es sanidad, vida eterna, es maravilla. Yo me maravillo con la palabra de Dios, porque aparte no la estoy leyendo de otro lado, amado. Vos tenés la Biblia abierta, está la palabra de Dios en la pantalla, aquí no hay engaño, leemos la Biblia, la tomamos como está escrita y creemos en la palabra de Dios. Dice que Dios entonteció la palabra del mundo, pero la palabra de la cruz tiene poder. Dice, Dios logró salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que por medio de la predicación, hoy vos sos salvo. Viene el Señor y sos salvo, porque estás creyendo en esta palabra. No en la palabra de ciencia, no en la palabra de los científicos, sino en la palabra que está escrita. Esa es la palabra que salva. Esa es la palabra que da vida. Amén. Dice entonces, porque los judíos piden señales. Los judíos, pueblo de Dios, que están en este momento en combate áspero con los enemigos de siempre, ¿no? Los primos. Allí en la franja de Gaza, donde realmente está en disputa territorio, los palestinos con los israelitas. Y ustedes vieron que hay aspereza en este momento. Y el mundo, ¿saben qué? El mundo reconoce a los palestinos y no a los judíos, no a los israelitas. El mundo odia al judío. Y nosotros como pueblo de Dios amamos a nuestros hermanos judíos. Porque Dios dijo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Por lo tanto, oramos por Israel, oramos por Jerusalén, oramos, clamamos a Dios, pedimos a Dios, bendecimos a Israel. Este es el trabajo que Dios nos ha encomendado como pueblo de Dios, para que de dos pueblos seamos uno. Porque dice que cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces entrará también Israel. Qué tremenda promesa, ¿no? Qué tremenda promesa. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a oír la palabra de Dios, a escucharla, a creerla, a ponerla por obra, porque Dios es Dios y lo puede hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque los judíos dicen pide señales y los griegos buscan sabiduría. Anteriormente a eso. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. O sea, ¿por qué crucificaron a Cristo? Porque realmente le pedían señales y él dijo, no les voy a dar más señales que las señales de Jonás. Y les dio una tremenda señal. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez, así el Hijo del Hombre estaría. No podían evitarlo. Amén. Dice, pero porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Los griegos quiénes somos nosotros, amado? La plenitud de los gentiles. Que buscamos y nos apoyamos en la ciencia. Buscamos la sabiduría, buscamos la filosofía. ¿Por qué te crees que hay iglesia llena de psicología y de filosofía? Hay pastores psicólogos, amado. Y se tiene que definir, o es psicólogo o es pastor. Si es psicólogo, que renuncie al pastorado. Y si sos pastor, renuncia a la psicología. Porque las dos no van de la mano. Una es del diablo y la otra es de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la psicología? Sabiduría humana
Y Pablo decía que la sabiduría humana era carnal, animal, diabólica. Entonces tenemos que ir a preguntarle a Pablo a ver por qué dijo eso. ¿No somos apostólicos también? ¿No creemos en los apóstoles? Claro que sí. Y si Pablo dijo esto, ¿por qué entonces la psicología está en la iglesia? ¿Quién le dio entrada a la psicología? ¿Quién permitió la psicología dentro de la iglesia? Los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos predicadores. Entonces, si por un lado Dios dice que entonteció la sabiduría del mundo, así que están los pastores tontos, son esos. Los pastores psicólogos son pastores tontos, le podemos decir pastores tontos. O psicólogos torpes, como quieran llamarse. Porque Dios los entonteció. Cuando van a predicar, mezclando la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios, lo que están haciendo es predicaciones tontas. Y la gente va y le aplaude a los tontos. Encima los tontos son tan tontos que le sacan planta a los más tontos todavía. Tonto y retonto. Entonces, fíjense cómo la Biblia, amado, nos enseña, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que la Biblia, cómo nos enseña, ¿verdad? Cómo nos enseña a distinguir una cosa de la otra. Porque el tonto y retonto dice no hables mal de los siervos. No, de los siervos no hay que hablar mal, pero de los tontos y los tontos sí. Escuchad. Dice entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos de psicología. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué tremendo, ¡Qué tremendo, amado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo que Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué glorioso Dios! ¡Hermoso Señor! Claro, la palabra de la cruz, que para muchos es locura, para nosotros es sencilla, hermosa y poderosa. Amén. Y si nosotros sí desechamos y sacamos todo lo que quiera contaminar o aguachentar la poderosa palabra de Dios. Porque la poderosa palabra de Dios mezclada con la psicología no es nada. Queda aguachenta, en leche adulterada. ¿Escuchaste? Dale a un bebé vos leche con agua, a ver qué pasa con ese bebé. Se desnutre, crece mal. Y lo peor, escucha bien, la leche adulterada de cuando vos le das en los primeros pasos a un niño, le das mala alimentación, el problema más grande lo va a tener en la mente. ¿Sabías eso? Ahora, ¿qué pasa con los creyentes que van a tomar permanentemente leche adulterada? ¿Cómo es su crecimiento? Locura. Ahí es donde empiezan a aceptar la ciencia de este tiempo. Pero la palabra de la cruz, que para ellos es locura, para nosotros es el poder que tiene de revertir aquellos procesos de locura. ¿Amén? Escuchen bien, amado, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo quiero saltar ahora al capítulo 2, cuando dice Pablo, después vamos a ir tocando también el capítulo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de qué, o de sabiduría. ¿Cómo están yendo hoy los pastores a predicar? Con esa sabiduría, amado, con ese léxico que nadie entiende.
mezclada con la filosofía, mezclada con la psicología. Eso es lo que hoy se está haciendo y es opuesto a lo que Pablo nos está enseñando en la Biblia. Quiere decir que están predicando otro evangelio. Nosotros estamos predicando el evangelio de la cruz, el evangelio verdadero, el que está acá en la Biblia. Hay otros que hacen libros. Más te digo, hoy están renegando de la Biblia Reina Valera y le están haciendo propaganda a la NBI o a la Biblia parafraseada. Cuando esa sí que ahí están adulterando la palabra. Y hay de ellos que se han atrevido a tocar la palabra de Dios. Hay de ellos que están trastornando los caminos del Señor. Hay de ellos. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, esto lo dice Pablo, no lo dice esto, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado, amado. De eso te viene a hablar Pablo, de esto habla el Evangelio de Cristo, no de prosperidad, no de pacto, no de psicología, no de filosofía, sino de la verdadera palabra de Dios, la que da vida, la que salva, la que sana y la que instruye. Esta es la palabra. Entonces por eso estoy seguro que lo que estamos recibiendo es palabra de vida. Amén. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Claro, ¿quién quiere hablar en este tiempo de muerte? Si cuando ven las películas se ponen a llorar. ¡Cuánta sangre! Eso es lo que derramó Jesús, amado. No te tiene que asustar eso. Tampoco tenés que llorar por Él. Tenés que llorar por vos. Él está en el trono de Dios. Vos todavía estás vendiendo examen a ver si aprobás. Muchos lloran porque Cristo fue golpeado, lastimado, y Él está en victoria, amado. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros debemos llorar por nosotros porque todavía no hemos aprobado. Gloria a Dios. Dice entonces, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy se está predicando la palabra de humana sabiduría. Hoy quieren que estén predicando teólogos, entre comillas, ingenieros, abogados, tienen que tener títulos terciarios para predicar la palabra. Va a llegar el momento que el que no tenga títulos terciarios no van a poder predicar la palabra de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a buscar un título terciario? ¿O vas a buscar la locura de la predicación? Porque con el título terciario nadie se salva. Pero con la locura de la predicación todo el mundo se salva. ¿Amén? ¿Me estás escuchando, amado? Y si no, vamos a retroceder un poquitito nuevamente al capítulo 1 del versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea que Dios no escoge ingenieros, ni abogados, ni agrónomos, ni ingenieros. No, Él dice lo necio del mundo. ¿Por qué lo necio? Porque para el mundo somos necios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tremendo, ¿verdad? Si hoy vas a pedir por allí un trabajo, tenés que llevar el currículum. Y mejor que ponga lo mejor de este mundo. No vas a poner que sos débil y necio porque no te toman. Pero acá en la iglesia a los débiles, a los necios, son aceptados por Cristo. Ellos son aceptados por Cristo. Los despreciados de este mundo, lo vil de este mundo es donde vienen acá y acá se llenan de la gracia de Dios y del poder de Dios. Acá son aceptados, amados. Acá no precisas un currículum, ¿eh? No.
Acá como venís de la peor manera, te presentás acá, te arrepentís, le pedís perdón a Dios y Dios te acepta. Tremendo el Evangelio, ¿no? Qué terrible, qué tremendo, qué poder, qué sabiduría. Lo peor de este mundo viene acá. Lo mejor lo elige el mundo. Lo despreciable y lo vil lo recibe el Señor. Y lo fuerte y lo poderoso lo recibe el mundo. No hay una diferencia. ¿Viste que hay una marcada diferencia en todo? Así que guarda, Cuando muchos están cómodos en la iglesia y todo va bien, guarda, cuidado. Porque por ahí están predicando para la carne y no para la salvación y vida eterna. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas tremendas Dios las puso en nosotros después de haber sido inmundos. ¿No es precioso Dios, amado? ¿No es bueno saber de que tenemos un Dios de poder? Que tenemos discernimiento a través de la lectura bíblica, a través de la palabra de Dios. ¿No es cierto que tenemos la guía para no errar en el camino? Para no confundirnos en el camino. Porque la gente hoy lamentablemente está confundida. Hoy le están predicando de la sabiduría de este mundo. Bueno, no quieran saber, hoy estaba jugando Argentina, no sé si ganó o perdió. El caso es que hoy debe haber pantallas con el juego en las iglesias. Casi seguro, porque ya lo han hecho anteriormente, hoy era la final. Como no se siente ruido, capaz que perdió. Pero ¿te interesa que gane, que pierda o que vos te salves? La iglesia de Jesucristo tiene que estar atento a las cosas de Dios. ¿Amén? Bueno, por eso estás acá, ¿no? Gloria a Dios. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por el Señor, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, lo que no éramos, ahora por Dios somos sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué tremendo, amado. Y entonces cuando habíamos ido al capítulo 2, dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Qué tremendo. No fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Pablo fue lo más sencillo posible. Ahora, ¿qué pasaba? Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre letrado. Tenía la capacidad de un escriba. Era un hombre de letras. Pero él dice que él renunció a todo eso y lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. A él no le importaba la sabiduría de este mundo, como no te debe importar a vos ni a mí. A nosotros nos debe importar lo que dice la Biblia para tener salvación y vida eterna, por lo menos así dice la Biblia, ¿no? Si nos apoyamos bien en las Escrituras, no vamos a errar. Es posible que por ahí para muchos seamos extremistas, pero entonces toda la Biblia es extremista. Hay muchos que tienen la capacidad de alivianar la palabra de Dios. Y todo eso por medio de la psicología. Aguachentan la palabra de Dios. Le dan otro sentido, no el del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está con la psicología. El Espíritu Santo no está con la filosofía. ¿Estás escuchando? El Espíritu Santo está con su palabra, con su verdadera palabra. Él apoya su palabra. Por tanto, vos recibís palabra de Dios y el Espíritu Santo está con vos. Entonces, cuando vos te vas de acá, no te vas vacío, vos te vas lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lo que tenés que hacer es decir, yo quiero más. No tenés que conformarte con lo que recibís acá. Vos tenés que ir por más. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más del Espíritu Santo. Yo no quiero quedar con lo que aprendí. Yo no quiero quedarme con lo que estoy recibiendo. Quiero más de Dios. Tenemos que ser para Dios insaciables. Tenemos que estar, como dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice que clama, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios.
el alma mía. Tremendo, ¿verdad? Ahora, se ha llegado a ahuyentar y a aliviar tanto el Evangelio que la gente simplemente se conforma con lo liviano. Entonces es una institución humana y no la iglesia del Señor. Una institución humana no va a venir a buscar al Señor. Acuérdense que el Señor va a venir a buscar la iglesia de Él, la iglesia que Él preparó por medio de su verdadera palabra, no con palabras de este mundo. No con palabras de sabiduría humana. Él preparó a su iglesia para llevársela con Él, pero con su palabra. ¿Me estás escuchando, amado? Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo dijimos que Dios la desechó, la entonteció. Por tanto, el apóstol Pablo, si hubiera predicado eso, hubiera sido un falso profeta. Él no fue un falso profeta, fue un buen predicador de Dios, un apóstol santo de la palabra de Dios. Amén. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. La palabra de Dios convence de pecado, de juicio y de justicia, porque en la palabra de Dios está el Espíritu Santo. Acordate que la palabra de Dios es el verbo hecho carne. Por lo tanto, es Jesús mismo. Cuando vos recibís palabra de Dios, estás recibiendo a Cristo. Y el Espíritu Santo, apoyando esa palabra, te está convenciendo por medio de esa misma palabra de pecado, de juicio y de justicia. Si hay pecado en vos, decís, ay, tengo que arrepentirme. Amén. Si yo te predico de filosofía, ¿de qué te vas a arrepentir? Si te predico de psicología, ¿de qué te vas a arrepentir? Si la psicología trata de buscar, de darte la razón como los locos. Y te da un geniol, una aspirina, una pastillita para conformarte. Eso es lo que puede hacer la psicología. Pero la palabra de Dios te puede sanar, salvar. Ahí dice la palabra de Dios que tiene poder para sanar y para salvar. ¿Amén? La palabra de Dios dice, es sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es redención? Rescate, salvación, vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Todo esto es la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros conforme de predicar la verdadera palabra de Dios, porque sabemos que yo predicando esta palabra me salvo y vos que la recibiste salvás. Amén. Esa es la ventaja que tiene predicar la palabra que está acá en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Cuando uno acepta la palabra de Dios, amado, acepta un cambio. Cuando uno acepta la palabra de Dios, acepta el nuevo nacimiento. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, dice la Biblia. Muchos dirán, pero ¿cómo recibo a Cristo? Ustedes saben que recibir a Cristo en el corazón está bueno, es una declaración de fe, pero cuando vos recibís esta palabra, estás recibiendo a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Por eso Él dice, el que a mí me recibe, recibe a aquel que me envió, al Padre. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso la palabra de la cruz es la palabra que hoy no se predica, es la palabra que se ha dejado de lado. Pero yo quiero que vos te aferres fuerte a la palabra de la cruz, que te aferres fuerte a la palabra de verdad, porque es la que te salva, amado. Es la que te libra de la ira venidera de Dios. Dios está airado y viene airado
desde hace mucho tiempo, y lo único que lo calma a Dios no es un riñón, es la palabra predicada y bien aceptada por nosotros. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, aceptamos al Hijo y aceptamos al Padre, entonces calmamos la ira de Dios. Necesitamos aceptar la palabra de Dios, necesitamos poner por obra esa palabra, necesitamos vivir por medio de la palabra de Dios. Caminó Enoc con Dios y se fue con el Señor, amado. Tenemos que caminar a la luz de la palabra. Qué tremendo. Por eso es que dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué cosa nos reveló la palabra de Dios? Por el Espíritu. Las dos van acompañadas, y ninguna iglesia que no posea la palabra y el Espíritu no es la iglesia del Señor. Por lo tanto, aquellas iglesias que están predicando de otra cosa, no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor predica de Jesús, de la cruz y de su palabra, y del Espíritu Santo, que no precisa estar golpeando la puerta allí. Amén. Más adelante, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Si no está el Espíritu Santo acá, no podés discernir la palabra de Dios. Si vos no lees la Biblia con el Espíritu Santo, no podés entender. Es necesario tener el Espíritu Santo. Es necesario ser parte con Él, para que la palabra de Dios se te sea revelada y puedas obedecerle a Dios. Amén. Ahora, para muchos es tedioso hablar de estas cosas. Para muchos que no quieren oír, siguen creyendo que tienen que oír otra cosa. Pero la palabra de Dios, la palabra de la cruz, aunque sea tediosa, aunque no la soportes, y cuando no la soportás, escuchá bien, amado, cuando se nos hace tedioso soportar la palabra de la cruz, alguna cosita está ahí adentro que no está bien. ¿Me estás escuchando? Hay algo que está definiendo, porque la palabra te saca a la luz todas las cosas que están en tinieblas. Y las que están en tinieblas son las cosas que están ocultas, no declaradas, que están allí estorbando, que no me dejan realmente crecer, que siempre me hace volver para atrás. Necesitamos recibir esta verdadera palabra para romper esa hegemonía satánica, diabólica y pecaminosa que todavía está controlando la carne. Necesitamos recibir esta palabra para darnos cuenta cuando estamos mal o cuando estamos bien. Nadie que reciba otra palabra se va a dar cuenta en qué estado está. Si vos estás recibiendo la palabra de la cruz, la palabra de Dios, te das cuenta en qué estado estás, porque te estás reflejando en el espejo de la palabra. Y ahí ya no hay engaño. Y ahí es donde tenés que arrepentirte, ahí es donde tenés que pedirle perdón a Dios. Porque si en ese caso te agarra en pecado, y por más que estuviste caminando con el Señor, viene el Señor y no te arrepentiste y no dejaste las obras impías de la carne, entonces allí viene el llorar y el crujir de dientes. ¿Amén? Muchos creen que el Evangelio es simplemente palabra, bla, 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 bla. No. El Evangelio es poder de Dios. Es salvación y vida eterna. Tenemos que aceptarlo, tenemos que tomarlo y tenemos que cambiar de vida. ¿Amén? Podríamos seguir un cachito más, y yo no quiero extenderme demasiado, pero en el libro de Juan, no lo busques, capítulo 3, habla claramente, en el libro de Juan, capítulo 3, habla del nacimiento, de nuevo, creo que es 3.16, no, 3.6,
Vamos a buscar un lechito. No, capítulo 3, neto, 1. Habla de Nicodemo, capítulo 3 habla de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un varón maestro judío que estaba como muchos hoy están. Él necesitaba, tenía conocimiento bíblico, tenía palabras, como muchos en la iglesia. Hay muchos que tienen palabras, vos lo sentís hablar y dices, este tipo. Pero después los ves actuar y es otra cosa. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, Nicodemo era un hombre así. Sabía un toco. Era maestro. Dice que era un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Era un capo en la palabra, era un capo en conocimiento, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué necesitaba Nicodemo para nacer de nuevo? Palabra, administración de Dios. Cuando uno recibe palabra de Dios, cuando uno recibe permanentemente esa palabra, comienza a desechar las cosas malas y ahí nace de nuevo. Necesitamos nacer, experimentar el nuevo nacimiento, cambiar de actitud 180 grados. Eso va a ser de nuevo. Entonces, no está lo que tenemos acá, sino lo que tenemos acá en el corazón. No está lo que está en la mente, está lo que está en el corazón, amado. Porque del corazón dice que sale todo, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, salen del corazón, no salen de la mente. Así lo dice Jesús. No me importa lo que diga la ciencia. Así que, amado, tenemos que tener ese cuidado. Guiarnos por lo que dice la palabra. Hoy el modernismo de hoy dice, no, Jesús dice que lo que sale del corazón, pero sabe bien que sale de la mente. Son tan sabios que pueden corregir la Biblia. Bueno, esos son los que corrigen las Biblias. Por eso hay NBI y otras tantas Biblias por allí escritas con ese tipo de conocimiento. Parece que es Argentina. Dice entonces que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenés que nacer de nuevo. Amén. O sea, ya no vengas acá como venías antes. No. La próxima vez que venga tenés que venir más renovado, che. No tenés que venir ni triste, ni diciendo, sí. Gloria a Dios. ¡Ánimo, amado! Levanta la mano fuerte, gloria a Dios. ¡Sí, Señor! ¡Eso es nacer de nuevo, amado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabanza a Dios! Tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa tener alegría, gozo, salvación, vida eterna. Y nacer de nuevo nacemos por medio de la palabra de Dios. Amén. Así que por nada estés triste, por más que haya perdido Argentina o haya ganado. Por nada estés triste. Tenés que estar feliz. Gloria a Dios. Dice entonces, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo, del Espíritu. También se dice que nacer de nuevo, dice nacer de lo alto. Aleluya. Necesitamos urgentemente nacer de nuevo. Así que gloria a Dios por todo esto. Yo quería compartirles esta palabra porque la palabra de Dios es la única que nos puede dar vida y vida en abundancia, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, puede cambiar el rumbo de esta ciudad, puede cambiar el rumbo de esta nación, solamente Dios a través de su palabra. Amén. Así que no es por lo que vivo alrededor lo que me tiene que poner feliz, sino porque tengo a Cristo en el corazón. Eso es lo que me tiene que poner feliz.
Porque no porque sé un montón, sino porque he puesto por obra lo poco que aprendí. Amén. Che, parece que hubiera perdido Argentina, ¿cómo están ustedes? Si nosotros estamos bien con la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo bueno como lo malo. Todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios que a través de esta palabra que hemos recibido, que podamos ponerla por obra, que podamos experimentar ese nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Necesitamos nacer de nuevo. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo ante ti, oh Padre eterno, después de haber predicado esta tu palabra, de haber llevado esta tu palabra, Señor. Queremos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú cales hondo en nuestros corazones por medio de la palabra. Mucha palabra hemos recibido en este lugar, Señor, y tu Espíritu es testimonio, Dios mío, y testigo de las palabras que hemos recibido. Te ruego, Dios Santo, que también en todos los lugares donde llegue esta palabra, Dios mío, tú puedas estar, oh Dios mío, repercutiéndoles en el corazón, en el alma, para que puedan, Dios mío, tener ese cambio, ese nuevo nacimiento, para que ellos puedan, Dios mío, estar atentos a tu palabra siempre, Dios mío, más en este último tiempo que tu llegada es inminente, Señor. Y aunque te tardares un poquitito, Señor, nosotros queremos estar atentos, nosotros queremos estar, oh Dios mío, con tu palabra presente como las vírgenes prudentes, Señor. Oh Dios Santo, te vengo a rogar, Dios mío, no solamente por la iglesia, sino por todos aquellos que escuchan tu palabra, por todos aquellos que han recibido la palabra. Tu palabra, Señor, porque no es palabra de hombre, no es palabra acomodada, no es palabra hueca de humana sabiduría, sino que es palabra poderosa de Dios. Y por tanto, quienes hayan recibido esta palabra, Señor, puedan tener ese cambio profundo en el corazón. Y si hay enfermos, Dios mío, que puedan ser sanos, que puedan ser, Dios mío, sanados en esta hora por el poder de tu palabra, como testimonio, porque la palabra tuya es poder y salvación, Señor. Que pueda llegar la salvación a tantas vidas, Señor, que están experimentando, Señor, este consejo de Dios, que están recibiendo este consejo de tu palabra, Dios Santo. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero hacer extensiva no solamente para la iglesia de Jesucristo, sino para todos aquellos que de una y de otra manera te ha llegado esta palabra. Yo los bendigo, Padre, bendigo esta ciudad, bendigo esta nación argentina, bendigo, Señor, las naciones vecinas, bendigo todos aquellos hermanos, Dios mío, y a Israel y a Jerusalén, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este momento. Queremos realmente que a partir de este momento podamos experimentar tu poder. Porque la palabra, el sonido de tu palabra ha llegado y ha llenado nuestros oídos, pero también que sea lleno nuestro corazón, que haya cambio en nuestros corazones, que haya, Señor, ese cambio fundamental que necesitamos, Dios mío. Que si hay enfermedades, huyan de nuestros cuerpos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos ahora, en esta hora, Señor. Aquellos que están clamando, aquellos, Señor, que están como estaba aquel hombre en el estanque de Betesda, que estaba paralizado, que no podía ser movido, Señor, mas llegaste tú, Señor, con tu palabra y le diste sanidad, le diste salvación, Señor, porque así es tu palabra, trae sanidad y salvación. Espíritu Santo de Dios, que acompañas tu palabra, que redarguye, Señor, que emite, Señor, tu juicio, Dios mío, en esta hora, Señor, que reciban todos el Espíritu Santo de Dios para redarguirles donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay error, Señor, y puedan arrepentirse en el nombre de Jesús. Padre Santo, a través de tu Espíritu, sé que has redarguido no solamente en nuestra iglesia, sino donde haya llegado tu palabra, porque es tuya, porque te pertenece, porque no es palabra de hombre, es palabra poderosa de Dios, es palabra salida de la Biblia, es palabra salida de la boca de tus apóstoles, es palabra salida de la boca de Jesús, y por eso tu palabra tiene poder, Señor, y a donde llegue tu palabra, Señor, que haga señales y prodigios milagrosos, que haya sanidades, que haya conversiones, que haya nuevo nacimiento, que reciban el poder del Espíritu Santo y fuego
fuego en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean bautizados con poder, Señor, que sean bautizados con el Espíritu Santo de Dios ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, desciende como fuego como en Pentecostés, Señor, y sana ahora. Oh Dios mío, bautiza ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llega a aquellas vidas que están necesitadas, a aquellas vidas que necesitan ese cambio, ese nacer de nuevo. Llega a esa vida, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como lo expresaste con tu palabra. Oh Dios Santo, actúa ahora con poder, porque tu palabra es poder, Señor, porque tu palabra, Señor, no fue soltada en vano, Señor, sino que tu palabra haga todo aquello por la cual tú le enviaste, como dice allí en Isaías 55, Padre mío. Oh Dios Santo, te ruego ahora por cada oído que ha prestado atención, por cada oído, Señor, que está necesitada, esas vidas que están necesitadas, Dios mío, que tengan ese cambio, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te quiero dar gracias por este día, gracias por esta congregación, gracias por las iglesias, gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.